En un restaurante elegante, un novato trataba de sobrevivir en su segundo día. Una mujer misteriosa entró sola y cambió todo con una sola mirada. Una decisión atrevida, un baile inesperado y una verdad que nadie veía venir. Lo que empezó con nervios terminó en algo más grande que un trabajo. Antes de descubrir esta historia chida de amor, valentía y nuevos comienzos, suscríbete al canal para más relatos increíbles. La segunda noche de trabajo en el Alcázar era como sumergirse en aguas heladas sin saber nadar. Miguel ajustó su corbata por 10ª vez, sus manos temblando ligeramente mientras observaba el movimiento frenético de la cocina a través de la pequeña ventana del pasillo de empleados. El ruido de los platos, las voces de los chefs gritando órdenes y el constante ir y venir de los meseros experimentados creaban una sinfonía caótica que solo aumentaba su ansiedad. A sus 28 años, nunca imaginó que estaría allí. Hace 3 meses, todavía creía que su banda, Última Estación, finalmente despegaría. Habían tocado en algunos bares, grabado un EP independiente e incluso conseguido algunos seguidores en redes sociales. Pero la realidad fue implacable. Las cuentas se acumularon, los conciertos escasearon, y cuando el guitarrista consiguió un empleo fijo, el sueño se desmoronó como un castillo de naipes. Ahora, vistiendo el uniforme impecable de El Alcázar, camisa blanca almidonada, chaleco negro y corbata color vino, se sentía como un impostor en medio de aquel ambiente refinado. El restaurante era conocido por recibir a la élite de la ciudad, desde empresarios influyentes hasta artistas renombrados. Cada mesa costaba más de lo que él ganaba en una semana, y cada error podría significar el fin de su único medio de sustento. Miguel. La voz firme de Roberto, el jefe de sala, cortó sus pensamientos. Estás retrasado 2 minutos. Aquí, 2 minutos son una eternidad. Disculpe, no hay disculpas en el Alcázar, solo excelencia. Roberto ajustó su propio chaleco con un movimiento preciso. Era un hombre de 50 años, cabellos entrecanos siempre peinados hacia atrás, postura erguida como la de un militar. 20 años trabajando en el establecimiento habían moldeado cada uno de sus gestos. Esta noche es especial, tenemos una reservación VIP y no toleraré ningún desliz. Estarás a cargo de las mesas 12 a 16. Son las más tranquilas, perfectas, para alguien en adaptación. La observación dolió, pero Miguel solo asintió. Sabía que estaba siendo probado, que cada uno de sus movimientos sería observado y juzgado. Respiró profundo, intentando calmar sus nervios y se dirigió a su área asignada. El salón principal de El Alcázar era deslumbrante. Candelabros de cristal colgaban del alto techo, creando un juego de luces doradas que danzaba sobre las mesas cubiertas con manteles de lino blanco. Las paredes estaban decoradas con obras de arte cuidadosamente seleccionadas, y el piso de mármol italiano reflejaba la elegancia de cada detalle. Era un escenario de ensueño, pero para Miguel parecía más un escenario donde no conocía su papel. Las primeras horas transcurrieron sin grandes incidentes. Atendió a una pareja de ejecutivos que apenas lo miraron, limitándose a hacer pedidos directos y pagar la cuenta sin comentarios. Una familia con hijos adolescentes ocupó la mesa 14, y aunque fueron más exigentes con el servicio, permanecieron dentro de los estándares que él podía manejar. Fue cuando ella entró que todo cambió. Miguel estaba recogiendo los platos de la mesa 13 cuando percibió un movimiento discreto en la entrada del restaurante. No hubo el alboroto típico que acompañaba a las celebridades conocidas, ni el protocolo exagerado reservado para los millonarios más famosos de la ciudad. En su lugar, había una reverencia sutil, casi imperceptible, en los saludos de los chino Nasimti, empleados de recepción. Ella caminaba con una naturalidad que llamaba la atención exactamente por no intentar llamar la atención. Vestía un vestido azul marino de corte simple, pero que evidenciaba un gusto refinado en cada detalle. Su cabello castaño caía naturalmente sobre sus hombros y llevaba un pequeño bolso de cuero que parecía haber sido hecho a medida.
No, usaba joyas extravagantes. Solo un reloj elegante y discretos aretes de perla. Lo que más impresionó a Miguel fue su postura. Ella no caminaba como alguien tratando de demostrar su importancia, sino como alguien que simplemente sabía quién era. Sus ojos recorrían el ambiente con la familiaridad de quien conoce cada detalle, cada rincón, cada posibilidad de ese espacio. El maître, habitualmente compuesto, mostró una deferencia especial al acompañarla hasta la mesa 15, justo en 1901, el centro del área de Miguel. Ella agradeció con una sonrisa discreta y se acomodó sola, rechazando educadamente el menú que le fue ofrecido. Miguel sintió que su estómago se contraía. Cualquiera que fuese la identidad de aquella mujer, claramente no era una cliente común, y ahora estaba bajo su responsabilidad. Respiró profundo, verificó que su apariencia estuviera impecable y se acercó a la mesa con el profesionalismo que intentaba cultivar. «Buenas noches, señora. Bienvenida a El Alcázar. Mi nombre es Miguel, y tendré el placer de atenderla esta noche». Ella levantó la mirada, y por primera vez Miguel pudo observar su rostro de cerca. Tenía rasgos delicados, pero expresivos, y sus ojos castaños revelaban una inteligencia penetrante. Cuando sonrió, lo hizo con una sinceridad que lo sorprendió. «Buenas noches, Miguel. Es un placer conocerte». Su voz era suave, pero había algo en ella que transmitía una autoridad natural. No era imposición, sino la confianza de alguien acostumbrado a ser escuchado. «¿Puedo ofrecerle alguna bebida para empezar? Tenemos una selección especial de...» En realidad, lo interrumpió gentilmente. «Me gustaría hacer una propuesta diferente. ¿Podrías elegir mi cena esta noche?» Miguel sintió que la sangre se le helaba. Era exactamente el tipo de situación que Roberto le había advertido evitar a toda costa. Improvisar en el Alcázar era considerado una herejía. El protocolo existía por una razón: garantizar que cada experiencia fuera perfecta y predecible. «Yo, señora, no sé si sería apropiado. Tenemos el menú especial del chef, o puedo recomendarle algunos platos que...» «Confío en tu juicio», dijo ella, inclinándose ligeramente hacia adelante. Había algo en su mirada, una mezcla de curiosidad y desafío que lo desarmó completamente. «Sorpréndeme». Por un momento Miguel quedó paralizado. Podía sentir el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, imaginando a Roberto, observando cada movimiento, listo para intervenir ante la menor señal de problema. Pero había algo en la manera como ella lo miraba, como si realmente estuviera interesada en su elección, que lo hizo querer arriesgarse. «¿Tiene alguna restricción alimentaria? ¿Algo que no le guste especialmente?» «Ninguna restricción, y me gusta ser sorprendida». Miguel cerró los ojos por un segundo, haciendo una oración silenciosa. Entonces tomó una decisión que lo cambiaría todo. «Puedo sugerir el risotto, de pera con gorgonzola y nueces. Es un plato que equilibra lo dulce y lo salado de forma sorprendente. Y para acompañar, un Gewürztraminer alemán, un vino que la mayoría de las personas subestima, pero que tiene una complejidad aromática que complementa perfectamente la cremosidad del risotto». Ella sonrió, y esta vez la sonrisa llegó a sus ojos. «Interesante. No es una combinación obvia. A veces las mejores experiencias vienen de combinaciones inesperadas», respondió Miguel, sorprendido por su propia osadía. «Perfecto. Vamos con tu sugerencia». Mientras Miguel se dirigía a la cocina para hacer el pedido, sentía el corazón latiendo acelerado. Acababa de romper todas las reglas no escritas de El Alcázar, pero por alguna razón sentía que había tomado la decisión correcta. En la cocina, el chef Luis, un francés temperamental conocido por su precisión obsesiva, levantó una ceja al escuchar el pedido. «¿Risotto de pera para la mesa 15? Interesante elección. ¿Quién hizo el pedido?» «La cliente me pidió que yo eligiera». Luis estudió a Miguel por un momento, luego se encogió de hombros. «Bon, veamos si tienes buen gusto». Mientras esperaba que el plato estuviera listo, Miguel observó a la mujer desde lejos.
Ella no estaba impaciente, ni revisando constantemente su teléfono como la mayoría de los clientes. En cambio, parecía absorta en la observación del ambiente, como si estuviera notando detalles que normalmente o pasarían desapercibidos. Cuando el plato estuvo listo, Miguel lo sirvió con el cuidado de un orfebre manejando una joya preciosa. El risotto estaba perfectamente cremoso, las peras doradas destacándose contra el queso derretido y las nueces tostadas añadiendo textura. El vino fue servido a la temperatura exacta, su aroma floral llenando el aire. Ella probó el primer bocado lentamente, cerrando los ojos para saborear completamente. Luego, tomó un sorbo del vino permitiendo que los sabores se casaran en su paladar. «Excepcional», dijo finalmente. «La combinación es realmente sorprendente. ¿Cómo descubriste que funcionaría?» Miguel sintió un inmenso alivio mezclado con orgullo. En realidad fue intuición. Siempre he creído que los contrastes crean armonías interesantes. En la música, los acordes más hermosos muchas veces vienen de tensiones que se resuelven de forma inesperada. «¿Eres músico?» La pregunta lo tomó desprevenido. No había mencionado su pasión por la música, pero de alguna manera ella había captado la referencia. Quiero decir, todavía lo soy, de cierta forma. Pero por el momento, mi carrera musical está en pausa. Ella asintió con comprensión, sin hacer preguntas invasivas ni comentarios incómodos sobre su situación actual. La música nunca nos abandona completamente, solo espera el momento adecuado para resurgir. Había algo profético en sus palabras, como si ella supiera más sobre su futuro que él mismo. Miguel sintió un escalofrío, pero no de miedo. Era más como el presentimiento de que algo significativo estaba a punto de suceder. La cena continuó con una naturalidad sorprendente. Ella hacía preguntas genuinas sobre los platos, se interesaba por sus opiniones sobre vinos y poco a poco Miguel fue relajándose. Era como si una burbuja invisible los envolviera, aislándolos del rígido protocolo del restaurante. Cuando ella terminó el plato principal, el salón ya estaba considerablemente más vacío. La orquesta de cámara que tocaba discretamente en la esquina del salón inició una melodía suave, un vals contemporáneo que Miguel reconoció inmediatamente. Ella comenzó a acompañar el ritmo con los dedos sobre la mesa, casi inconscientemente. Era un movimiento sutil, pero que revelaba una conexión natural con la música. Fue entonces que Miguel hizo su segunda gran osadía de la noche. ¿Le gustaría bailar? Las palabras salieron antes de que pudiera censurarlas. Por un momento, el silencio entre ellos fue total. Miguel se preparó para un no educado, o peor, para una queja sobre su inadecuación profesional. En cambio, ella sonrió. «Me encantaría». Miguel extendió la mano, sintiéndola temblar ligeramente mientras ella la aceptaba con una elegancia natural. Sus dedos eran suaves, pero firmes, transmitiendo una confianza que él deseaba poseer. Juntos, caminaron hasta un pequeño espacio entre las mesas donde algunas otras personas ya habían comenzado a bailar discretamente. El vals continuaba, envolvente y melancólico, creando una atmósfera íntima en el gran salón. Miguel colocó la mano derecha delicadamente en la espalda de ella, sintiendo la suave tela del vestido bajo sus dedos. Con la izquierda, sostuvo su mano, manteniendo la postura que había aprendido en algunas clases de baile social años atrás, una habilidad que nunca imaginó que sería útil en su vida profesional. Comenzaron a moverse lentamente, encontrando el ritmo de la música y, sorprendentemente, el ritmo uno del otro. Ella seguía sus pasos con una fluidez que sugería experiencia, pero sin la rigidez formal de alguien entrenado en competiciones. Era un baile natural, casi intuitivo. «¿Bailas?» «Bien», murmuró ella, su voz lo suficientemente baja para que solo él escuchara. «Tú también. Parece que ya has hecho esto antes». «Algunas veces, pero nunca en circunstancias tan espontáneas». Había una sonrisa en su voz, una diversión genuina que hizo que Miguel se relajara aún más. Por un momento, olvidó dónde estaba, olvidó el uniforme que vestía,
Olvidó la diferencia abismal entre sus posiciones sociales. Existían solo ellos dos, la música y el movimiento suave de sus cuerpos en armonía. Fue cuando se dio cuenta de que ya no estaban solos en el pequeño espacio improvisado. Otras parejas se habían unido a ellos, creando una pequeña pista de baile informal en el corazón de El Alcázar. La atmósfera se había vuelto más relajada, más íntima, como si todo el restaurante hubiera abrazado la espontaneidad del momento. Miguel la giró delicadamente, observando cómo el vestido, azul marino, se movía graciosamente alrededor de sus piernas. Cuando ella volvió a sus brazos, sus ojos se encontraron por un momento más largo de lo necesario. Había algo allí, una conexión que iba más allá de la cortesía profesional o del interés casual. La música comenzó a disminuir gradualmente, señalando el fin del vals. Otras parejas comenzaron a separarse, volviendo a sus mesas con sonrisas satisfechas y comentarios discretos sobre el momento especial que habían compartido. Miguel y ella dejaron de moverse, pero permanecieron cerca por unos segundos más. Ella lo miró con una expresión que él no pudo descifrar completamente. ¿Era gratitud, admiración o algo más profundo? «Gracias», dijo ella suavemente. «Hacía tiempo que no me permitía un momento así». Antes de que Miguel pudiera responder, una voz cortante interrumpió el momento. «Miguel». Se separaron inmediatamente. Roberto se acercaba con pasos rápidos, su rostro una máscara de contenida irritación profesional. Pero había algo más en su expresión, una palidez que Miguel no podía entender. «Señora Hernández», dijo. «Roberto», haciendo una reverencia respetuosa que dejó a Miguel completamente confundido. «Espero que esté disfrutando la noche». Hernández. El nombre resonó en la mente de Miguel como una campana distante. ¿Dónde había escuchado ese nombre antes? «Mucho, Roberto. Gracias. Su empleado ha sido ejemplar». La manera formal en que ella se dirigió al jefe de sala contrastaba con la naturalidad que había demostrado durante toda la noche. Era como si se hubiera puesto nuevamente una máscara de autoridad, asumiendo un papel que había abandonado temporalmente. «Me alegra saberlo. Si me permiten, quisiera hablar con Miguel un momento». Ella asintió graciosamente. «Claro. De hecho, estaba pensando en retirarme. La noche ha sido perfecta». Se volvió hacia Miguel, extendiendo la mano nuevamente. «Gracias por una experiencia verdaderamente especial. La elección de la cena fue inspirada». Miguel estrechó su mano, sintiendo nuevamente aquella conexión inexplicable. «Ha sido un placer atenderla, señora». La observó alejarse, caminando con la misma elegancia natural con que había llegado. Varios empleados se inclinaron discretamente a su paso, confirmando que era alguien de gran importancia en el establecimiento. «¿Tienes idea de lo que acabas de hacer?». La voz de Roberto estaba baja, pero cargada de una tensión que hizo que Miguel se preparara para lo peor. Ella me pidió que eligiera el 1900 plato y después bailaste con Gabriela Hernández». El nombre finalmente cobró sentido. Gabriela Hernández. No era solo una cliente VIP, era la fundadora y propietaria de El Alcázar. Heredera de una de las familias más tradicionales de la ciudad, había sorprendido a todos al dejar los negocios familiares para crear su propio emprendimiento en el ramo gastronómico. El Alcázar no era solo un restaurante, era su visión, su creación, su legado personal. Miguel sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No sabía. Ella no se presentó. Pensé que era solo una cliente común. Roberto negó, con la cabeza, pero para sorpresa de Miguel, había una sonrisa contenida en sus labios. Lo hizo a propósito. Gabriela suele probar a los nuevos empleados de esa manera. Aparece como una cliente cualquiera, observa cómo son tratados, evalúa si logran mantener la excelencia incluso sin saber con quién están tratando. Y yo fallé miserablemente. Rompí el protocolo, tomé decisiones sin autorización, bailé con ella. Al contrario. Roberto puso una mano en el hombro de Miguel. Pasaste la prueba. Ella quedó impresionada con tu intuición para combinar sabores, tu naturalidad al manejar situaciones inesperadas
y, principalmente, tu autenticidad. Gabriela valora mucho la autenticidad. Miguel estaba aturdido. Nada de aquello tenía sentido. ¿Cómo había pasado una prueba que ni siquiera sabía que estaba haciendo? ¿Cómo romper todas las reglas había resultado en aprobación? «Quiere verte mañana», continuó Roberto, después del turno en su oficina, y Miguel, «¿Felicidades? En 20 años trabajando aquí, nunca vi a Gabriela bailar con un empleado. De hecho, nunca la vi bailar con nadie en el restaurante». Roberto se alejó, dejando a Miguel solo en medio del salón casi vacío. Los últimos clientes se estaban retirando. La orquesta guardaba sus instrumentos, y los demás meseros comenzaban a limpiar y organizar las mesas para el día siguiente. Pero Miguel permaneció inmóvil, tratando de procesar todo lo que había ocurrido. En una sola noche, había pasado del terror de perder su empleo a... ¿A qué exactamente? No lo sabía con certeza, pero sentía que su vida había cambiado irreversiblemente. Mientras se cambiaba de ropa en el vestuario, sus colegas lo bombardearon con preguntas y comentarios. Algunos estaban genuinamente curiosos, otros claramente envidiosos. Todos querían saber cómo había logrado llamar la atención de Gabriela Hernández. «Hermano, no tienes idea de quién es ella», dijo Francisco, un mesero veterano. «Gabriela es una leyenda. Salió de su familia adinerada para construir su propio imperio. Tiene un gusto impecable, una visión de negocios impresionante y es conocida por ser extremadamente exigente. Si te llamó para una conversación, es porque vio algo especial en ti. O porque está a punto de despedirme personalmente», murmuró Miguel, todavía sin poder creer completamente en la versión positiva de los eventos. «No, hermano. Si fuera un despido, Roberto mismo lo haría. Cuando Gabriela llama a alguien personalmente, es porque tiene planes». Miguel salió del Alcázar con más preguntas que respuestas. La noche estaba fría y caminó lentamente hasta la parada de autobús, tratando de ordenar sus pensamientos. La imagen de ella continuaba vívida en su mente. La manera en que había sonreído cuando él sugirió el risotto, cómo se había movido durante el baile, la conexión inexplicable que había sentido cuando sus ojos se encontraron. Había algo sobre Gabriela Hernández que iba mucho más allá de su posición social o profesional. Era como si, por un breve momento, ella hubiera removido todas las capas de protección y expectativas que normalmente la rodeaban, permitiendo que él viera a la persona real detrás del nombre famoso. Cuando finalmente llegó a su pequeño apartamento, Miguel se sentó en el sofá con su guitarra. Era un hábito antiguo tocar cuando necesitaba procesar emociones complejas. Sus dedos encontraron acordes melancólicos, creando una melodía que parecía capturar perfectamente la confusión y la esperanza que sentía. Pensó en la frase que ella había dicho: «La música nunca nos abandona completamente, solo espera el momento adecuado para resurgir». Había algo profético en aquellas palabras, como si ella supiera que la música todavía tenía un papel importante que desempeñar en su vida. Tocó hasta la madrugada, creando variaciones sobre el vals que habían bailado juntos. Sin darse cuenta estaba componiendo, algo que no hacía desde hacía meses. La inspiración fluía naturalmente, alimentada por las intensas emociones de aquella noche transformadora. Cuando finalmente se fue a dormir, Miguel sabía que despertaría a un mundo diferente. No sabía exactamente qué quería discutir Gabriela Hernández con él, pero sentía que, cualquiera que fuese la propuesta, sería el inicio de algo completamente nuevo. Por primera vez en meses, se durmió con esperanza. El día siguiente pasó como una eternidad. Miguel intentó mantener la rutina normal, pero cada gesto era mecánico. Cada pensamiento inevitablemente volvía al encuentro marcado con Gabriela. Los otros empleados lo observaban con una mezcla de curiosidad y respeto, como si hubiera cruzado una línea invisible que separaba a los trabajadores comunes de los elegidos. Durante el turno, Roberto fue especialmente atento, ofreciendo consejos sobre cómo comportarse en una reunión con la propietaria. Pero sus palabras solo aumentaban la ansiedad de Miguel, que oscilaba entre la esperanza de una oportunidad
y el miedo de estar a punto de ser gentilmente despedido. «Recuerda», dijo Roberto durante una pausa, «a Gabriela no le gustan las ceremonias excesivas. Sé tú mismo». Fue eso lo que llamó su atención ayer. A las 10 de la noche, cuando el último cliente se retiró y los empleados comenzaron a organizar el salón para el día siguiente, Miguel fue dispensado más temprano. Se cambió de ropa en el vestuario, optando por una camisa casual, pero elegante y un pantalón de vestir, lo más cercano a elegante que su guardarropa permitía. La oficina de Gabriela quedaba en el segundo piso del edificio, un área que Miguel nunca había visitado. Subió las escaleras con el corazón acelerado, observando las paredes decoradas con fotos históricas del restaurante, premios gastronómicos y artículos de revistas especializadas que destacaban el éxito de El Alcázar. La puerta de la oficina estaba entreabierta y pudo escuchar música suave viniendo del interior. Golpeó levemente la madera oscura. «Adelante, Miguel». Gabriela estaba sentada detrás de un escritorio elegante, pero no imponente. La oficina era una extensión de su personalidad, sofisticada sin ser ostentosa, funcional sin perder encanto. Había una pequeña área de estar con sillones confortables, estanterías repletas de libros sobre gastronomía y gestión, y varias plantas que añadían vida al ambiente. Ella vestía un conjunto más casual que la noche anterior, una blusa de seda color crema y una falda de corte clásico. Sin el contexto formal del restaurante, parecía más accesible, más humana. «Siéntate, por favor». Ella gesticuló hacia uno de los sillones. «¿Te gustaría un café? ¿O prefieres vino? Tengo una botella de un Barolo excepcional». «El café está bien». Gabriela se levantó y se dirigió a una máquina de espresso profesional en la esquina de la oficina. Sus movimientos eran precisos, revelando intimidad con el proceso de preparar un café perfecto. Miguel observó en silencio, tratando de descifrar las intenciones detrás de aquella hospitalidad cuidadosa. «Debes estar preguntándote por qué te llamé aquí», dijo ella, entregándole una taza de porcelana fina. «El aroma del café era extraordinario. La idea pasó por mi cabeza», admitió Miguel, tratando de parecer más relajado de lo que realmente estaba. Gabriela sonrió y se acomodó en el sillón opuesto al de él. Por un momento permanecieron, en silencio, como si ella estuviera organizando sus pensamientos. «Anoche fue esclarecedor», comenzó. «Hace mucho tiempo que no vivo una experiencia tan genuina. Cuando te pedí que eligieras mi cena, esperaba la respuesta estándar. Una recomendación segura basada en lo que es popular o bien evaluado. En cambio, hiciste una elección creativa, arriesgada, basada en la intuición». Miguel tomó un sorbo del café, ganando tiempo para formular una respuesta adecuada. «Pensé que no tenía nada que perder. Parecías abierta a experimentar algo diferente». «Exacto. Leíste la situación, leíste a la persona, y actuaste basándote en esa lectura. Es una habilidad rara, especialmente en un ambiente tan estructurado como el nuestro». Gabriela se levantó y caminó hasta la ventana que daba a la calle. Las luces de la ciudad creaban un escenario urbano que ella parecía contemplar con familiaridad. «Construí el Alcázar porque creía que la gastronomía podía ser una forma de arte, una manera de crear experiencias memorables. Pero a lo largo de los años, me di cuenta de que nos estábamos volviendo prisioneros de nuestro propio éxito. Todo muy predecible, muy protocolario. Se volvió para encararlo nuevamente. Tú trajiste espontaneidad de vuelta, no solo en la elección del plato, sino en la manera en que transformaste una cena solitaria en algo especial. El baile fue inolvidable». Miguel sintió que su rostro se calentaba. Había algo en la manera en que ella hablaba sobre el baile que sugería significados más profundos. «Y entonces», continuó ella, regresando a su sillón, «comencé a preguntarme, ¿qué otras cualidades posees que aún no hemos explorado? Roberto me contó que eres músico. Era músico, ahora soy mesero. ¿Por qué no puedes ser ambas cosas?». La pregunta tomó a Miguel desprevenido. Había asumido que sus dos identidades eran mutuamente excluyentes,
que abrazar una significaba renunciar a la otra. «Tengo una propuesta para ti», dijo Gabriela, inclinándose ligeramente hacia adelante. «¿Qué tal si transformamos algunas noches en el Alcázar en algo más musical? Cenas con música en vivo, pero no el formato tradicional de un pianista tocando en la esquina, algo más integrado, más íntimo». Miguel la miró fijamente, tratando de procesar la sugerencia. «¿Quieres que toque en el restaurante? Quiero que crees experiencias. Imagina, ciertas noches, algunos clientes seleccionados no solo cenan, sino que participan en un viaje sensorial completo. Música, gastronomía, tal vez hasta una narrativa que conecte todo. Tú serías el curador musical de esa experiencia». La idea era tentadora, pero Miguel podía ver docenas de complicaciones prácticas. ¿Y mi trabajo como mesero? Continuaría, al menos inicialmente, pero gradualmente asumirías más responsabilidades creativas. Claro, esto vendría acompañado de un ajuste salarial apropiado. Gabriela se levantó nuevamente y fue hasta su escritorio, regresando con una carpeta de cuero. «Preparé algunos conceptos iniciales. Échales un vistazo». Miguel abrió la carpeta y encontró esbozos detallados de diferentes formatos de eventos, noches de jazz y sabores fusion, clásicos y contemporáneos, música mexicana e ingredientes locales. Cada concepto incluía sugerencias de menús especiales, arreglos musicales e incluso ideas para la decoración. ¿Preparaste todo esto desde ayer? Ya venía pensando en algo así desde hace meses. Anoche solo confirmó que había encontrado a la persona adecuada para ejecutar la idea. Miguel hojeó los documentos, impresionado con el nivel de detalle. No era solo una oportunidad de volver a la música, era una oportunidad de explorarla de manera completamente nueva, integrándola con otras formas de arte. «¿Por qué yo?», preguntó finalmente. «Podrías contratar músicos profesionales con experiencia, con currículums impresionantes». Gabriela se acercó nuevamente, sentándose en el borde del escritorio frente a él. Era un gesto informal que disminuía la distancia jerárquica entre ellos. «Porque los músicos profesionales vienen con vicios, expectativas preconcebidas. Tú tienes frescura, autenticidad y, más importante, entiendes de servicio. Sabes cómo leer a una audiencia, cómo adaptar tu enfoque para crear la experiencia correcta para cada situación». Hizo una pausa, como si estuviera decidiendo si debía continuar. «Y porque anoche, cuando bailamos, sentí algo que no sentía desde hace mucho tiempo. Una conexión genuina, no solo romántica», añadió rápidamente, «sino una sintonía creativa, como si estuviéramos creando algo juntos, en el momento». Miguel sintió que su corazón se aceleraba. Había algo vulnerable en la manera en que ella se había expresado, una honestidad que contrastaba con la compostura profesional que mantenía la mayor parte del tiempo. «Necesito pensar en esto», dijo finalmente. «Claro, es una decisión importante». Gabriela se levantó y caminó hasta una pequeña mesa lateral donde había una botella de vino y 2 copas. «Pero mientras piensas, ¿qué tal si tomamos ese Barolo? Después de todo, aún no terminamos de hablar sobre anoche». Había algo en la manera en que dijo esto que sugería que la conversación estaba a punto de tomar un rumbo más personal. Miguel aceptó la copa de vino, sintiendo que estaba a punto de cruzar otra línea invisible. El vino era extraordinario, complejo, elegante, con capas de sabor que se revelaban gradualmente. Bebieron en silencio por algunos momentos, el peso de la propuesta profesional temporalmente suspendido. «¿Puedo hacer una pregunta personal?», dijo finalmente Gabriela. «Claro. ¿Qué pasó con tu banda? ¿Por qué abandonaste la música?» Miguel tomó otro sorbo del vino, usando el tiempo para organizar una respuesta que no sonara completamente patética. «No la abandoné exactamente, pero llegó un punto en que continuar parecía irresponsable. Las cuentas acumulándose, los otros miembros de la banda consiguiendo empleos fijos, los conciertos cada vez más raros. Parecía que me estaba aferrando a un sueño que no iba a realizarse. ¿Y si te dijera que el sueño solo cambió de formato?».
Miguel la miró fijamente, viendo algo en sus ojos que iba más allá de la propuesta profesional. ¿Qué quieres decir? Gabriela se acercó, sentándose a su lado en 1970 el sofá. A veces nuestros sueños necesitan evolucionar para sobrevivir. Tal vez no estabas destinado a ser una estrella de rock, pero eso no significa que la música no tenga un lugar central en tu vida. Solo significa que ese lugar es diferente de lo que imaginabas. Ahora había una proximidad física entre ellos, que hacía la conversación más íntima. Miguel podía sentir el perfume sutil de Gabriela. Podía ver los pequeños matices de sus expresiones que no había notado la noche anterior. ¿Y tú? Preguntó, volviéndose para mirarla completamente. ¿Qué te hizo dejar a tu familia y construir todo esto? Una sonrisa melancólica atravesó el rostro de Gabriela. Porque yo también tenía un sueño que necesitaba evolucionar. Mi familia esperaba que asumiera los negocios tradicionales, que me casara bien, que siguiera el guión preestablecido. Pero yo quería crear algo mío, algo que expresara mi visión del mundo. Gesticuló hacia el ambiente a su alrededor. El Alcázar no es solo un restaurante. Es una declaración de independencia. Es mi manera de decir que es posible honrar la tradición sin ser prisionero de ella. Miguel entendió entonces que había mucho más en común entre ellos de lo que podría haber imaginado. Ambos habían enfrentado momentos de ruptura, de redefinición de sus identidades y sueños. ¿La propuesta sigue en pie?, preguntó. Sigue. Entonces la acepto. Gabriela sonrió, una sonrisa genuina que iluminó todo su rostro. Excelente. Podemos empezar planeando nuestra primera noche especial la próxima semana. Se levantó para buscar una agenda, pero Miguel la retuvo gentilmente por el brazo. ¿Gabriela? Sí. Gracias por creer en mí. Hacía mucho tiempo que nadie lo hacía. Ella cubrió la mano de él con la suya, un gesto suave que envió una corriente eléctrica por el brazo de Miguel. Gracias por recordarme que a veces vale la pena arriesgarse. Quedaron así por un momento, conectados por un toque simple pero significativo. Miguel sabía que estaba a punto de embarcarse en un viaje que cambiaría su vida profesionalmente, pero comenzaba a sospechar que los cambios personales serían aún más profundos. La semana que siguió fue un torbellino de preparativos y descubrimientos. Miguel dividió su tiempo entre el trabajo regular como mesero y las reuniones de planificación con Gabriela, desarrollando el concepto de la primera noche sensorial de El Alcázar. Era un proyecto ambicioso que combinaría un menú de degustación especial con presentaciones musicales íntimas, creando una experiencia única para un grupo selecto de 20 clientes. Durante estas sesiones de planificación, Miguel descubrió facetas de Gabriela que jamás hubiera imaginado. Ella no era solo una empresaria exitosa, sino una conocedora profunda de las artes, con opiniones fundamentadas sobre música, literatura y cine. Sus conversaciones se extendían mucho más allá de los aspectos técnicos del evento, explorando conexiones filosóficas entre música y gastronomía, entre tradición e innovación. La música y la comida comparten un lenguaje emocional, dijo ella durante una de sus reuniones, mientras degustaban diferentes combinaciones de platos y acordes que Miguel había preparado. Ambas pueden evocar recuerdos, crear atmósferas, contar historias sin palabras. Miguel se encontraba cada vez más inspirado por estas conversaciones. Hacía meses que no sentía tanta motivación creativa. Comenzó a componer nuevamente, creando piezas específicamente para complementar cada plato del menú especial. Era un proceso completamente nuevo para él. Componer no para expresar solo sus propias emociones, sino para amplificar y enriquecer la experiencia de otras personas. La atracción entre ellos crecía de forma orgánica, manifestándose en miradas prolongadas, sonrisas cómplices y una proximidad física que aumentaba naturalmente en cada encuentro. Pero ambos mantenían una distancia respetuosa, conscientes de la complejidad de la situación profesional que compartían. El jueves, mientras probaban la secuencia musical para el postre, Gabriela hizo una sugerencia inesperada. ¿Qué tal si vamos a un lugar diferente hoy?
conozco un pequeño bar de jazz donde podemos tener una perspectiva diferente sobre la música en vivo. El pequeño bar era en realidad un speakeasy, escondido en el sótano de un edificio histórico, en el centro de la ciudad. Para entrar era necesario saber la contraseña, que cambiaba semanalmente. El ambiente era íntimo y sofisticado, con luces bajas, decoración art deco y una acústica perfecta que permitía que cada nota musical fuera apreciada en su plenitud. Se sentaron en una mesa discreta al fondo del salón, donde podían observar tanto a los músicos como la reacción de la audiencia. Un trío de jazz estaba tocando, piano, contrabajo y batería, ejecutando versiones creativas de estándares clásicos con arreglos contemporáneos. ¿Cómo descubriste este lugar?, preguntó Miguel, impresionado tanto con la calidad del ambiente como de la música. El dueño es un antiguo amigo de la familia. De hecho, me inspiró mucho cuando estaba creando el concepto de El Alcázar. Mira cómo logró crear un espacio que es sofisticado sin ser pretencioso, exclusivo sin ser elitista. Miguel observó la dinámica del bar. Los clientes eran una mezcla ecléctica, algunos claramente conocedores de jazz, otros simplemente apreciadores de buena música y ambiente agradable. Todos parecían genuinamente involucrados con la experiencia, no solo consumiendo, sino participando activamente del momento. «Es esto lo que queremos crear en el Alcázar», continuó Gabriela. «No solo una cena con música de fondo, sino una verdadera comunión entre todas las artes involucradas». El pianista inició una versión solo de The Way You Look Tonight, y Gabriela cerró los ojos, absorbiendo completamente la melodía. Miguel la observó, notando cómo la música la transformaba, suavizando las líneas de responsabilidad que normalmente cargaba en el rostro. «¿Tocas piano?», preguntó él cuando la música terminó. «Un poco. Aprendí cuando era niña, pero nunca desarrollé la técnica adecuada. ¿Y tú? Además de la guitarra, ¿tocas otros instrumentos?». «Piano también, en realidad. Fue mi primer instrumento. Mi madre insistió en clases cuando tenía 6 años». Gabriela sonrió, como si una idea estuviera formándose en su mente. «¿Qué tal si tocamos juntos en nuestra primera noche sensorial? No tiene que ser nada elaborado. Tal vez solo una canción al final, como cierre». La sugerencia era tentadora, pero también intimidante. Tocar con ella significaría un nivel de intimidad artística que podría fácilmente desbordarse hacia otras áreas. ¿Crees que sería apropiado? Quiero decir, la propietaria tocando con un empleado. «Miguel», dijo ella, inclinándose hacia adelante y tocando ligeramente su mano, «no estoy pensando en ti como empleado desde hace mucho tiempo». El comentario flotó en el aire entre ellos, cargado de implicaciones no dichas. Miguel sintió que su corazón se aceleraba, dándose cuenta de que finalmente habían llegado al punto donde los sentimientos mutuos ya no podían ser ignorados. Antes de que pudiera responder, el trío inició una nueva canción, una balada suave y romántica que parecía haber sido elegida específicamente para el momento que compartían. «¿Quieres bailar?», preguntó Gabriela, haciendo eco a la pregunta que él había hecho en el Alcázar. Esta vez no había protocolo profesional que considerar, ninguna audiencia que impresionar. Eran solo ellos dos, en un espacio íntimo, siguiendo un impulso natural. Se levantaron y se movieron hacia una pequeña área cerca del escenario, donde otras parejas ya bailaban discretamente. Pero cuando se unieron en los brazos uno del otro, el resto del mundo desapareció. El baile fue diferente de la primera vez, más lento, más consciente, más cargado de intención. Miguel podía sentir la respiración de Gabriela contra su cuello. Podía percibir cómo ella encajaba perfectamente en sus brazos. Cuando ella levantó la mirada para mirarlo, había una vulnerabilidad en sus ojos que él nunca había visto antes. «Miguel», susurró, tan bajo que solo él podía oír, «necesito que sepas que lo que está pasando entre nosotros, es real para mí». Él dejó de moverse, mirando profundamente en sus ojos. «Para mí también». Fue entonces cuando se besaron por primera vez. Un beso suave,
casi vacilante al principio, como si ambos estuvieran probando la realidad del momento. Después más profundo, más seguro, sellando un entendimiento mutuo que las palabras no podrían expresar. Cuando se separaron, permanecieron abrazados, balanceándose suavemente al ritmo de la música. Miguel sabía que habían cruzado una línea que cambiaría todo entre ellos, pero no sentía miedo ni arrepentimiento. Al contrario, sentía una plenitud que no experimentaba desde hacía años. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó. «Ahora», respondió Gabriela sonriendo con una mezcla de alegría y picardía. «Terminamos de planear nuestra noche sensorial, y después veremos a dónde nos lleva esto». Regresaron a la mesa tomados de la mano, un gesto simple que representaba un cambio fundamental en su relación. Ya no eran solo jefa y empleado colaborando en un proyecto, eran compañeros en todos los sentidos de la palabra. Conversaron hasta tarde sobre música, sobre la vida, sobre sueños que habían abandonado y otros que apenas comenzaban a tomar forma. Descubrieron afinidades sorprendentes y diferencias que se complementaban perfectamente. Cuando finalmente dejaron el bar, ya pasaba de la medianoche. Gabriela se ofreció a llevar a Miguel a casa, pero él sugirió que caminaran un poco por la ciudad adormecida. «No quiero que esta noche termine todavía», confesó. «Yo tampoco». Caminaron por las calles vacías, explorando barrios que ninguno de los dos conocía bien, descubriendo pequeños detalles arquitectónicos e historias urbanas que normalmente pasarían desapercibidos durante el día agitado. Era como si estuvieran viendo la ciudad con nuevos ojos, a través del lente de lo que estaba floreciendo entre ellos. Cuando finalmente se despidieron, en la puerta del apartamento de Miguel, el beso de buenas noches fue largo y prometedor. No hubo prisa ni ansiedad, solo la certeza de que aquello era el inicio de algo especial. «Hasta mañana», dijo Gabriela, tocando delicadamente el rostro de él. «Hasta mañana». Miguel subió a su apartamento con una ligereza que no sentía desde Eminsons hacía meses. Se sentó al piano, un teclado digital modesto que había comprado en tiempos mejores, y comenzó a tocar. Las melodías fluían naturalmente, inspiradas por los eventos de la noche, por los nuevos sentimientos que descubría en sí mismo. Sin darse cuenta, estaba componiendo nuevamente, no solo arreglos para el evento de El Alcázar, sino música verdaderamente personal, expresión pura de su alma transformada. Era como si Gabriela hubiera desbloqueado una parte creativa de su ser que había quedado adormecida durante los meses difíciles. Tocó hasta el amanecer, creando la banda sonora de su propia transformación. Cuando finalmente se fue a dormir, sabía que despertaría a un mundo completamente nuevo, un mundo donde sueños profesionales y personales podían coexistir, un mundo donde era posible ser totalmente él mismo y aún así ser valorado. Por segunda vez en una semana, se durmió, con esperanza, pero esta vez la esperanza tenía nombre, rostro y la promesa de un futuro que apenas se atrevía a imaginar. Los días siguientes fueron una mezcla intensa de preparación profesional y descubrimiento personal. Miguel y Gabriela trabajaban durante el día en el refinamiento de los detalles de la noche sensorial, y después pasaban las noches explorando la ciudad y el uno al otro. Cada conversación revelaba nuevas capas de compatibilidad. Cada momento juntos solidificaba la convicción de que habían encontrado algo raro y valioso. La primera noche sensorial estaba marcada para el sábado. El menú había sido cuidadosamente elaborado por el chef Luis en colaboración con Miguel, creando platos que no solo deleitaban el paladar, sino que también contaban una historia que sería complementada por la banda sonora en vivo. El jueves, durante un ensayo en el salón vacío del Alcázar, Miguel y Gabriela finalmente tocaron juntos por primera vez. Ella se sentó al piano, él tomó su guitarra, y comenzaron con una versión instrumental de La chica de Ipanema, una elección segura que permitiría probar la química musical entre ellos. El resultado fue mágico. Gabriela tocaba con una sensibilidad que compensaba su técnica modesta, mientras Miguel creaba armonías y contrapuntos que elevaban su interpretación a un nivel completamente nuevo.
Era como si hubieran tocado juntos durante años, anticipando los movimientos musicales uno del otro con una intuición casi telepática. «Eso fue», dijo Gabriela cuando terminaron, todavía con los dedos sobre las teclas. «Perfecto», completó Miguel sonriendo. «Definitivamente vamos a incluir esto en la programación del sábado». Roberto, que había asistido al ensayo discretamente, se acercó con una expresión de aprobación genuina. «Si tocan así el sábado, será una noche inolvidable. Nunca vi el salón transformado de esa manera». Realmente, la presencia de la música en vivo había cambiado completamente la atmósfera del espacio. Las notas reverberaban por las paredes, creando una intimidad que las grabaciones nunca podrían reproducir. El viernes, víspera del gran evento, Miguel despertó con una mezcla de ansiedad y excitación. Sería su primera presentación musical en meses, y también la primera vez que se presentaría en un contexto profesional tan importante. Más que eso, sería una especie de debut público de la relación que había desarrollado con Gabriela. Llegó a el Alcázar más temprano de lo usual y encontró a Gabriela ya allí, supervisando los últimos ajustes en la decoración. Ella había elegido flores diferentes, velas especiales e incluso cambiado algunos cuadros de la pared por obras que complementaban mejor el concepto de la noche. «¿Cómo te sientes?», preguntó ella, acercándose a él con una sonrisa afectuosa. Nervioso, ansioso, emocionado, todo al mismo tiempo. «Así es como me siento cada vez que lanzamos algo nuevo aquí. Es una buena señal. Significa que nos importa genuinamente el resultado». Ella lo abrazó, un gesto que ya se había vuelto natural entre ellos, pero que todavía enviaba ondas de calor a través del cuerpo de Miguel. «Todo saldrá bien», susurró en su oído. «Nosotros saldremos bien». El comentario tenía capas de significado que ambos comprendieron perfectamente. Durante el día, Miguel dividió su atención entre los preparativos finales y el trabajo regular. Algunos colegas hicieron comentarios sobre la cercanía entre él y Gabriela, pero siempre de forma respetuosa e incluso admirativa. Era claro que la relación entre ellos se había convertido en un secreto abierto en el restaurante. Francisco, el mesero veterano, lo llevó aparte durante una pausa. «Hermano, solo quiero que sepas que todos estamos apoyándolos. Gabriela nunca ha estado tan ligera como en las últimas semanas. Es bueno verla así». «Gracias, Francisco, eso significa mucho. Y no te preocupes por esta noche. Tienes talento, y todos aquí lo saben. Solo sé tú mismo». A las 7 de la noche, los primeros invitados comenzaron a llegar. Gabriela había seleccionado cuidadosamente la lista. Críticos gastronómicos respetados, músicos locales influyentes, empresarios del sector cultural y algunos clientes especiales de El Alcázar. Era una audiencia sofisticada, pero también receptiva a experiencias innovadoras. Miguel observó a los invitados acomodarse, notando cómo la energía del salón era diferente de lo usual. Había una expectativa palpable en el aire, una curiosidad genuina sobre lo que estaba a punto de suceder. Gabriela hizo una breve presentación, explicando el concepto de la noche y presentando a Miguel como el curador musical de la experiencia. Los aplausos fueron cálidos y alentadores. El primer plato fue servido acompañado de una pieza instrumental suave que Miguel ejecutó solo con la guitarra. Era una composición original, inspirada en los sabores del aperitivo, notas frescas y ligeras que preparaban el paladar para las complejidades que vendrían. A medida que la noche avanzaba, Miguel sentía que su confianza crecía. La audiencia estaba claramente comprometida, algunos clientes cerrando los ojos para absorber mejor la síntesis entre música y sabores. Había momentos de silencio respetuoso cuando una nota especialmente bella complementaba un bocado perfecto. Punto culminante llegó con el postre, cuando Gabriela se unió a él en el piano. Tocaron una versión íntima de Corcovado, de Tom Jobim, que Miguel había arreglado específicamente para complementar el mousse de chocolate con café que estaba siendo servido.
Cuando la última nota resonó por el salón, el silencio fue total por algunos segundos. Entonces, los aplausos estallaron, largos y entusiastas. Algunos invitados se levantaron, ofreciendo una ovación que dejó tanto a Miguel como a Gabriela emocionados. «Esto fue extraordinario», dijo una de las críticas gastronómicas más respetadas de la ciudad, acercándose a ellos después del evento. «Ustedes crearon algo verdaderamente innovador. Es una evolución natural del concepto de fine dining». Otros invitados se acercaron con elogios similares, algunos ya preguntando sobre futuras noches sensoriales. Un empresario del sector cultural incluso sugirió que expandieran el concepto a otros espacios. Cuando el último invitado se retiró, ya pasaba de la medianoche. Miguel y Gabriela quedaron solos en el salón, aún decorado con las flores especiales e iluminado por las velas que continuaban ardiendo. «Lo logramos», dijo Gabriela, su voz cargada de emoción. «Realmente lo logramos». Se abrazaron en medio del salón vacío, balanceándose ligeramente como si todavía hubiera música sonando. Era un momento de triunfo compartido, de sueños realizados y de posibilidades infinitas abriéndose ante ellos. «Miguel», dijo Gabriela, alejándose ligeramente para mirarlo a los ojos, «te amo». Las palabras salieron naturalmente, sin dramatismo ni vacilación. Era simplemente la verdad, expresada en el momento perfecto. «Yo también te amo», respondió él, sintiendo una plenitud que nunca había experimentado antes. Se besaron allí, mismo, en el salón donde todo había comenzado, rodeados por los ecos de su primera gran creación conjunta. Era el cierre perfecto de una noche que marcaría el inicio de una nueva fase en sus vidas. Cuando finalmente se separaron, Gabriela sostuvo las manos de él y sonrió con una mezcla de alegría y determinación. «Esto es solo el comienzo, ¿sabes? Tenemos mucho más para crear juntos, profesionalmente, personalmente, en todos los sentidos posibles». Miguel sabía que ella tenía razón. La noche había sido más que un éxito profesional. Había sido la confirmación de que juntos podían crear algo mayor que la suma de sus talentos individuales. Mientras apagaban las velas y organizaban el espacio para el día siguiente, ya planeaban la próxima noche sensorial, la próxima colaboración, el próximo paso en un viaje que prometía ser extraordinario. Afuera, la ciudad dormía, inconsciente de que en el corazón de uno de sus restaurantes más elegantes, dos almas habían encontrado su armonía perfecta, creando una melodía de amor y arte que resonaría por mucho tiempo. Las semanas siguientes fueron como vivir en un sueño que se negaba a terminar. Las noches sensoriales de El Alcázar rápidamente se convirtieron en un fenómeno cultural en la ciudad. Los críticos escribían reseñas entusiastas. Los clientes hacían reservaciones con meses de anticipación y otros restaurantes intentaban copiar el concepto sin éxito. Miguel se vio transformado de la noche a la mañana. Ya no era solo un mesero que tocaba guitarra en su tiempo libre. Ahora era reconocido como un innovador cultural, un artista que había encontrado una nueva forma de expresión. Revistas especializadas pedían entrevistas, programas de televisión querían cubrir las presentaciones y propuestas de colaboración llegaban diariamente. Pero lo que más le impresionaba era cómo su relación con Gabriela se había profundizado en medio de todo ese éxito. Lejos de perderse en la agitación externa, encontraron un ritmo propio, un espacio privado donde podían ser simplemente una pareja enamorada, descubriendo los matices del amor. Gabriela se había mudado discretamente al apartamento de Miguel, o mejor dicho, habían encontrado un apartamento más grande que pudiera acomodar tanto el piano de ella como el estudio musical improvisado que él había montado. Era un espacio que reflejaba sus personalidades combinadas, elegante pero acogedor, sofisticado pero genuino. Una mañana de jueves, mientras tomaban café y planeaban la próxima presentación, Gabriela hizo una propuesta que dejó a Miguel intrigado. ¿Qué tal si hacemos algo diferente en la próxima noche sensorial? ¿Algo más personal?
¿Qué tienes en mente? Historias. ¿Qué tal si creamos una noche donde cada plato y cada música cuente una historia personal nuestra? Momentos que nos formaron, experiencias que nos trajeron hasta aquí. La idea era seductora, pero también intimidante. Significaría exponer sus vulnerabilidades, compartir aspectos de sus vidas que normalmente mantenían privados. ¿Estás segura? Puede ser muy revelador. Gabriela sostuvo su mano sobre la mesa. Miguel, lo que tenemos es real, profundo. Nuestro público siente esa autenticidad. Es por eso que las presentaciones funcionan tan bien. Si compartimos nuestras historias verdaderas, solo haremos todo aún más poderoso. Él estuvo de acuerdo, y comenzaron a trabajar en el concepto. Cada plato representaría un capítulo significativo de sus vidas, acompañado por músicas que capturaran las emociones asociadas a esos recuerdos. Miguel eligió contar la historia de cuando compuso su primera canción, a los 16 años, tras la separación de sus padres. Gabriela optó por compartir el momento en que decidió dejar la empresa familiar para seguir su propio camino. Pero fue durante la preparación de esta presentación especial que una llamada telefónica inesperada lo cambió todo. Miguel estaba ensayando una pieza particularmente emotiva cuando su celular sonó. El número era desconocido, pero algo lo hizo contestar. «Miguel, mi nombre es Carlos Mendoza. Soy productor musical en Ciudad de México. Necesito hablar contigo sobre una oportunidad que puede cambiar tu vida». Miguel casi colgó pensando que era algún tipo de estafa, pero Carlos continuó. «Vi los reportajes sobre tu trabajo en el Alcázar. Tengo una propuesta concreta. Una discográfica está buscando un artista que combine música instrumental con narrativas gastronómicas para un proyecto internacional. Están ofreciendo un contrato de 3 álbumes, giras por México y Europa, y un presupuesto de producción considerable». El corazón de Miguel se aceleró. Era exactamente el tipo de oportunidad que había soñado años atrás, cuando todavía creía que la música lo llevaría al éxito mundial. «Yo necesito pensar en esto y discutirlo con mi compañera. Claro, pero necesito una respuesta hasta la próxima semana. El proyecto tiene un cronograma ajustado, y tú serías nuestra primera elección». Cuando colgó, Miguel estaba aturdido. Parte de él estaba eufórica. Finalmente, el reconocimiento que siempre había buscado, pero otra parte estaba aterrorizada, con lo que esto significaría para su vida con Gabriela. Ella llegó a casa esa noche e inmediatamente percibió que algo era diferente. «¿Qué pasó?» «Parece perturbado». Miguel le contó sobre la llamada telefónica, observando cómo el rostro de Gabriela cambiaba a medida que comprendía las implicaciones de la propuesta. «Es una oportunidad increíble», dijo finalmente ella, pero su voz sonaba forzadamente entusiasmada. «Gabriela, no quiero esto si significa perderte. No quiero esto si significa abandonar todo lo que construimos juntos». Ella se acercó y lo abrazó, pero él podía sentir la tensión en su cuerpo. «No podemos tomar decisiones basadas en el miedo. Si es esto lo que siempre quisiste, ya no sé lo que quiero, es decir, sé que te quiero a ti. Sé que quiero nuestra vida juntos. Todo lo demás es secundario». Conversaron hasta tarde en la madrugada, explorando todas las posibilidades. Carlos había mencionado que las grabaciones serían en Ciudad de México y las giras exigirían viajes constantes. No era imposible mantener la relación, pero sería desafiante. A la mañana siguiente, Gabriela despertó con una determinación que Miguel no había visto antes. «Quiero conocer esa propuesta en detalle. Vamos a Ciudad de México a conversar con ese productor personalmente. ¿Vendrías conmigo?» «Miguel, somos compañeros, en todo. No voy a dejarte enfrentar esto solo y no voy a dejar que otras personas tomen decisiones sobre nuestro futuro sin nuestra participación». El viaje a Ciudad de México fue programado para el fin de semana siguiente, pero antes de eso, tenían la noche sensorial especial para realizar, la presentación más personal que habían planeado. La noche del 100.000 evento. El salón estaba lleno de invitados especiales,
incluyendo periodistas culturales y representantes de otras ciudades interesados en llevar el concepto a sus mercados. Miguel comenzó su presentación contando la historia de su primera composición, tocando acordes simples en la guitarra mientras narraba cómo la música se había convertido en su refugio durante momentos difíciles. El público estaba completamente en silencio, absorto en la intimidad de la narrativa. Gabriela compartió su historia con una vulnerabilidad conmovedora, explicando cómo la ruptura con su familia había sido dolorosa, pero necesaria para su realización personal. Su voz tembló ligeramente cuando describió los primeros días sola, pero ganó fuerza al hablar sobre la construcción de El Alcázar. Cuando terminaron, los aplausos fueron más que entusiastas, eran genuinamente emocionados. Varios invitados se acercaron con lágrimas en los ojos, agradeciendo por haber compartido algo tan íntimo e inspirador. Fue entonces cuando Miguel se dio cuenta de algo fundamental. Lo que habían creado juntos no era solo innovador artísticamente, sino que tocaba a las personas de una manera profunda y transformadora. Era más que entretenimiento, era conexión humana genuina. Después del evento, mientras organizaban el salón, Gabriela hizo una observación que quedaría grabada en la memoria de Miguel. ¿Te diste cuenta de cómo reaccionó la gente hoy? No era solo admiración artística, era reconocimiento, identificación. Nuestras historias personales tocaron algo universal en ellos. Sí, lo noté. Entonces imagina el impacto que podríamos tener si lleváramos esto a un público aún mayor. No estoy hablando de abandonar el Alcázar, sino de expandir nuestra misión. Miguel la miró fijamente, comenzando a entender a dónde quería llegar. ¿Estás sugiriendo que acepte la propuesta de la discográfica? Estoy sugiriendo que transformemos esa propuesta en algo que funcione para nosotros dos, que encontremos una manera de honrar tu oportunidad sin sacrificar nuestra relación o nuestra asociación creativa. Era una perspectiva que él no había considerado. No aceptar o rechazar la propuesta, sino renegociarla de acuerdo con sus propias condiciones. ¿Crees que es posible? Creo que cuando tienes algo verdaderamente especial, siempre es posible encontrar una manera de preservarlo y expandirlo al mismo tiempo. Ella lo besó suavemente, un beso que cargaba promesas y determinación. Vamos a Ciudad de México con una propuesta propia, y vamos a mostrarles que lo que tenemos es demasiado, único para ser compartimentado o separado. Esa noche, por primera vez desde la llamada de Carlos, Miguel durmió en paz. No sabía exactamente cómo resolverían la situación, pero tenía la certeza de que juntos encontrarían una solución que honraría tanto su arte como su amor. El viaje a Ciudad de México estuvo marcado por una mezcla de nerviosismo y determinación. Miguel y Gabriela pasaron las 3 horas de vuelo refinando su estrategia, discutiendo no solo los aspectos prácticos de la propuesta de la discográfica, sino también explorando sus propias expectativas y límites para el futuro. Carlos Mendoza. Los recibió en una oficina sofisticada en La Condesa, un espacio que respiraba creatividad y éxito. Era un hombre de 40 y tantos años, cabellos entrecanos, con el aire confiado de quien había trabajado con grandes nombres de la música mexicana. A su lado estaba Marina Sánchez, representante de la discográfica internacional, una mujer elegante que hablaba español con ligero acento europeo. «Miguel, qué placer conocerte finalmente en persona», dijo Carlos, extendiendo la mano calurosamente. «Y tú debes ser Gabriela. He leído mucho sobre el trabajo innovador de ustedes en el Alcázar». Se sentaron en una sala de reuniones con vista al movimiento agitado de la ciudad. Marina comenzó presentando los detalles de la propuesta. 3 álbumes a lo largo de 2 años, giras por 15 ciudades mexicanas y 10 europeas, un presupuesto de producción generoso y total libertad creativa para que Miguel desarrollara su concepto musical. Lo que nos interesó fue exactamente esa fusión entre música y experiencia gastronómica, explicó Marina. Vemos un potencial enorme para crear algo completamente nuevo en el mercado internacional. Miguel escuchó todo con atención, pero sentía una creciente inquietud.
La propuesta era tentadora, pero parecía ignorar completamente el aspecto colaborativo de su trabajo con Gabriela. «Es una oportunidad increíble», dijo finalmente. «Pero necesito aclarar algo. Lo que creamos en el Alcázar no es un proyecto solo mío. Es una asociación genuina entre Gabriela y yo. Ella no es solo la propietaria del restaurante, es co-creadora de todo el concepto artístico». Carlos y Marina intercambiaron miradas rápidas. Era obvio que no habían considerado esta dimensión. «Entendemos la importancia de su asociación», dijo Carlos cuidadosamente. «Pero este proyecto específico requiere movilidad, flexibilidad para viajes constantes. Sería desafiante incluir...» «Desafiante no. Significa imposible», interrumpió Gabriela con diplomacia firme. «Tal vez necesiten repensar el formato del proyecto». Se inclinó hacia adelante, asumiendo el control de la conversación con la naturalidad de quien estaba acostumbrada a negociar. «¿Qué tal esto? En vez de un proyecto de giras tradicionales, creamos una serie de eventos especiales en ciudades seleccionadas. Eventos únicos, limitados, que recreen la experiencia completa de El Alcázar, música, gastronomía, narrativa, en 1900 y diferentes contextos culturales». Marina demostró interés inmediato. Continúa. «Cada evento sería una producción completa, una experiencia cultural inmersiva. Trabajaríamos con chefs locales, incorporaríamos elementos musicales regionales, pero manteniendo nuestra firma artística. Sería más impactante que shows tradicionales y crearía mucho más buzz en los medios». Miguel observó a Gabriela con admiración creciente. Ella estaba improvisando brillantemente, transformando una propuesta que los separaría en algo que los fortalecería como compañeros. «¿Y los álbumes?», preguntó Carlos. «Cada álbum documentaría una fase del viaje», dijo Miguel, siguiendo el razonamiento de Gabriela. «El primero sería la banda sonora de nuestras experiencias en México. El segundo capturaría los descubrimientos durante los eventos internacionales. Y el tercero sería una síntesis de todo lo que aprendimos». Carlos y Marina conversaron en inglés por algunos minutos, claramente intrigados por la reformulación. «Es innovador», admitió Marina. «Más complejo logísticamente, pero con potencial para mucho más impacto cultural. ¿Y ustedes tendrían la certeza de poder mantener la calidad artística en diferentes países?» «La calidad es exactamente lo que nos diferencia», respondió Gabriela. «No estamos interesados en volumen, sino en excelencia». La reunión se extendió por 2 horas más, explorando detalles logísticos, presupuestarios y creativos. Gradualmente, Carlos y Marina fueron entusiasmándose con la versión reformulada del proyecto. «Necesitaremos algunas semanas para reformular la propuesta y presentarla a los ejecutivos de la discográfica», dijo finalmente Carlos. «Pero honestamente, creo que ustedes crearon algo mucho más interesante que nuestra idea original. Y mucho más viable para nosotros personalmente», añadió Miguel. Salieron de la reunión con sentimientos encontrados. La propuesta había evolucionado de manera positiva, pero todavía había incertidumbres sobre la aprobación final y los términos específicos. Durante la cena en un restaurante discreto en La Condesa, Gabriela sorprendió a Miguel con una confesión. «Necesito contarte algo. Cuando recibiste esa llamada telefónica, mi primer impulso fue de pánico total». «¿Por qué?». «Porque pensé que ibas a dejarme, que la oportunidad sería más importante que nosotros». Miguel sostuvo la mano de ella sobre la mesa. «Gabriela, no existe oportunidad en el mundo que valga más que lo que tenemos juntos. Lo sé ahora, pero en ese momento sentí como si todo lo que habíamos construido pudiera desaparecer de un momento a otro». «¿Y fue por eso que propusiste venir conmigo?». «No solo por eso. Vine porque creo genuinamente que juntos somos más fuertes. Lo que hicimos hoy en la reunión, la manera en que reformulamos la propuesta, nunca lo habríamos logrado solos». Miguel estuvo completamente de acuerdo. La sinergia entre ellos había sido evidente durante toda la negociación. «Independientemente de lo que pase con la discográfica», dijo, «quiero que sepas que mi prioridad somos nosotros, nuestra vida,
nuestros proyectos juntos, nuestro futuro compartido. Incluso si eso significa menos reconocimiento internacional, menos oportunidades de fama. Gabriela, la fama sin ti sería vacía. El éxito sin nuestra asociación sería incompleto. Prefiero construir algo menor, pero genuino, al lado de quien amo que perseguir grandes oportunidades solo. Ella sonrió, pero había lágrimas en sus ojos. Como siempre sabes exactamente qué decir, porque tú me inspiras a ser más honesto conmigo mismo de lo que jamás he sido. Volvieron al hotel tomados de la mano, caminando por las calles, agitadas de Ciudad de México, con la sensación de que habían superado una prueba importante en su relación. No solo habían enfrentado una posible crisis, sino que habían emergido más unidos y con una visión más clara de sus objetivos compartidos. En la habitación del hotel, mientras planeaban el vuelo de regreso al día siguiente, Gabriela hizo una propuesta inesperada. ¿Qué tal si pasamos un día más aquí? Hay algo que quiero mostrarte. ¿Qué? Una sorpresa, algo relacionado con nuestro futuro. A la mañana siguiente, ella lo llevó a un barrio bohemio donde artistas y músicos se reunían en pequeños cafés y bares. Se detuvieron frente a un espacio pequeño pero encantador, con grandes ventanales y un pequeño escenario al fondo. «Este lugar está en venta», dijo Gabriela casualmente. Miguel la miró, confundido, y estaba pensando, ¿qué tal si tuviéramos nuestro propio espacio en Ciudad de México? Un lugar donde podamos experimentar nuevas ideas, crear eventos especiales, tener una base para cuando estemos trabajando aquí. La propuesta era tentadora pero también aterradora. Gabriela, eso sería una inversión enorme, y ni siquiera sabemos todavía si la discográfica aprobará nuestra contrapropuesta. A veces necesitamos apostar por nosotros mismos antes de que otros apuesten por nosotros, dijo ella, mirando el espacio con ojos soñadores. Imagina las posibilidades, noches temáticas, colaboraciones con artistas locales, un laboratorio para nuestros experimentos creativos. Miguel observó el espacio, tratando de visualizar la transformación que Gabriela estaba proponiendo. Gradualmente, comenzó a ver el potencial. ¿Sería como tener 2 alcázares, uno en cada ciudad? Sería como tener nuestra propia red de espacios creativos, cada uno con su personalidad, pero todos reflejando nuestra visión artística. La ambición de la idea era impresionante, pero también perfectamente alineada con la manera en que Gabriela pensaba, siempre un paso adelante, siempre expandiendo horizontes. «Vamos a entrar y echar un vistazo», dijo Miguel, sintiendo la excitación contagiosa de Gabriela. Pasaron una hora explorando el espacio, discutiendo posibilidades de reforma, imaginando cómo sería la acústica, dónde estaría el piano, cómo organizarían las mesas. Era como si estuvieran planeando el futuro en tiempo real. Cuando salieron, Miguel sabía que Gabriela ya había tomado la decisión y descubrió que él había tomado la misma. «Vamos a hacerlo», dijo, incluso sin saber sobre la discográfica, especialmente sin saber sobre la discográfica. Como dijiste, a veces necesitamos apostar por nosotros mismos primero. Se abrazaron allí en la acera, 2 soñadores expandiendo sus horizontes juntos, creando posibilidades que ninguno de ellos tendría el valor de imaginar solo. El vuelo de regreso estuvo lleno de planes detallados, cálculos financieros y una excitación palpable sobre todos los cambios que estaban a punto de implementar en sus vidas. Cuando aterrizaron, sabían que estaban regresando no solo a casa, sino a una nueva fase de sus vidas, una fase donde riesgos calculados y sueños ambiciosos irían de la mano. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividades. Mientras esperaban la respuesta de la discográfica sobre la contrapropuesta, Miguel y Gabriela se dedicaron intensivamente a los preparativos para expandir sus horizontes creativos. La compra del espacio en Ciudad de México había sido finalizada y ahora enfrentaban el desafío de transformarlo en realidad sin comprometer la calidad del trabajo en el Alcázar. Gabriela demostró una vez más su habilidad excepcional para la gestión,
coordinando reformas a distancia, entrevistando arquitectos por videoconferencia y desarrollando cronogramas que les permitirían viajar regularmente a Ciudad de México sin perjudicar las operaciones en casa. Miguel, por su parte, descubrió una faceta emprendedora de sí mismo que desconocía. Se encontró negociando contratos con proveedores, estudiando regulaciones municipales e incluso aprendiendo sobre sistemas de sonido profesionales. Era como si la asociación con Gabriela hubiera desbloqueado no solo su creatividad musical, sino también habilidades prácticas que nunca supo poseer. Un jueves por la mañana, mientras revisaban planos arquitectónicos del nuevo espacio, el teléfono de Miguel sonó. Era Carlos. «Tengo noticias», dijo, su voz cargando una excitación. Contenida. «La discográfica aprobó la contrapropuesta de ustedes. Más que eso, están entusiasmados. Quieren programar una reunión para finalizar los detalles contractuales». Miguel sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Era lo que esperaban, pero ahora todo se volvía real y concreto. ¿Hay algún detalle específico que necesitemos saber con anticipación? Quieren acelerar el cronograma. El primer evento internacional está siendo planeado para dentro de 3 meses, en Madrid. Tendrían ese tiempo para refinar el concepto y preparar todo. 3 meses. Era un plazo ajustado, especialmente considerando que también estaban lidiando con la apertura del espacio en Ciudad de México. «Vamos a necesitar hablar sobre esto y volver a contactarte», dijo Miguel. «Claro, pero Miguel, felicitaciones, realmente crearon algo especial». Cuando colgó, Gabriela ya estaba observando su expresión, leyendo las noticias en su rostro. «¿Buena o mala noticia?» «Buena, muy buena, pero complicada». Le contó sobre la aprobación y el cronograma acelerado. Gabriela escuchó en silencio, sus ojos revelando el rápido proceso mental de alguien acostumbrada a tomar decisiones complejas bajo presión. «Madrid en 3 meses», murmuró. «Es factible, pero significa priorizar. No lograremos abrir Ciudad de México antes del evento internacional. ¿Crees que deberíamos posponer una de las cosas? No. Creo que debemos ser estratégicos sobre el orden de las prioridades». Se levantó y comenzó a caminar por la oficina, un hábito que Miguel había aprendido a reconocer como señal de que una idea estaba formándose. «Y si usáramos Madrid como prueba para Ciudad de México, refinamos el concepto internacional primero, después aplicamos todo el aprendizaje en el nuevo espacio mexicano. Sería una secuencia lógica». La sugerencia tenía sentido, pero Miguel percibía que significaría aún más presión sobre ellos. «¿Estás segura de que podremos manejar todo?» Gabriela se detuvo frente a él, colocando las manos en sus hombros. «Miguel, hace 6 meses tú estabas sirviendo mesas y yo estaba dirigiendo un restaurante excelente, pero sin grandes ambiciones de expansión. Mira dónde estamos ahora. Si pudimos llegar hasta aquí, podemos ir más lejos». Había una confianza en su voz que era contagiosa. Miguel sintió que la ansiedad daba lugar a la excitación. «Entonces hagámoslo. Madrid primero, después Ciudad de México. Hagámoslo juntos», corrigió ella besándolo suavemente. Los días siguientes fueron dedicados a la planificación minuciosa del evento de Madrid. Investigaron la escena gastronómica local, contactaron a chefs españoles renombrados y comenzaron a estudiar la rica tradición musical española para incorporar elementos locales en su presentación. Fue durante esta fase de investigación que Miguel hizo un descubrimiento que cambiaría completamente su perspectiva sobre el proyecto. Estaba explorando grabaciones de flamenco tradicional cuando se encontró con una entrevista de una cantante española que había emigrado a México en los años 1960. Ella hablaba sobre cómo la nostalgia, concepto central del flamenco, se había transformado y evolucionado cuando fue trasplantada al contexto mexicano. «Gabriela, necesitas escuchar esto», dijo, llamándola junto a la computadora. Escucharon juntos el testimonio de la cantante, que describía cómo diferentes culturas gastronómicas y musicales dialogaban cuando las personas se movían entre países, creando fusiones inéditas y significativas.
Es exactamente esto lo que vamos a hacer, dijo Miguel entusiasmado. No vamos a simplemente exportar nuestro concepto, vamos a crear diálogos culturales genuinos. ¿Cómo así? Imagina, en Madrid creamos platos que representen nuestra experiencia mexicana, pero usando técnicas e ingredientes españoles. Y la música hará lo mismo. Acordes mexicanos interpretados a través de la sensibilidad del flamenco. Gabriela sonrió reconociendo inmediatamente el potencial de la idea. Es mucho más sofisticado que simplemente reproducir el Alcázar en otros lugares. Exacto. Cada ciudad será una conversación cultural diferente. Pasaron las semanas siguientes, desarrollando este enfoque. Contactaron a músicos locales de Madrid, proponiendo colaboraciones. Investigaron ingredientes típicos españoles que podrían dialogar interesantemente con técnicas culinarias mexicanas que dominaban. El trabajo era intenso, pero profundamente gratificante. Miguel descubrió que tenía habilidad para la investigación cultural, mientras Gabriela reveló un talento natural para coordinar colaboraciones internacionales a distancia. Sus noches pasaron a incluir videollamadas con socios españoles, degustaciones de ingredientes importados y sesiones de composición, donde Miguel experimentaba incorporar elementos del flamenco en sus creaciones originales. Fue durante una de esas sesiones nocturnas que Gabriela hizo una observación que quedaría grabada en la memoria de Miguel. ¿Te das cuenta de que estamos viviendo exactamente lo que vamos a presentar en Madrid? Esa fusión de culturas, esa creación de algo nuevo a partir de elementos diferentes. ¿Cómo así? Nosotros dos, tú con tu background musical, yo con mi formación gastronómica, nuestras historias personales diferentes encontrándose para crear algo que ninguno de nosotros lograría solo. Miguel dejó de tocar y la miró. Fijamente. Había una profundidad filosófica en la observación que lo impresionó. ¿Estás diciendo que nosotros somos nuestra propia obra de arte? Estoy diciendo que la autenticidad de lo que presentamos viene del hecho de que estamos viviendo genuinamente el concepto que defendemos. Era una perspectiva que añadía capas de significado a todo su trabajo. No eran solo artistas creando experiencias para otros. Eran personas viviendo una fusión cultural en tiempo real y compartiendo los resultados de esa vivencia. A partir de aquella noche, comenzaron a documentar no solo sus creaciones artísticas, sino también el proceso de creación conjunta. Fotografiaban momentos de inspiración, grababan conversaciones donde surgían ideas importantes, registraban los pequeños detalles del día a día que alimentaban su creatividad. Esto puede ser parte de la presentación en Madrid, sugirió Gabriela. Mostrar no solo el resultado final, sino el proceso creativo detrás. ¿Una especie de making of en vivo? Más que eso, una demostración de cómo dos personas de backgrounds diferentes pueden crear algo nuevo juntas. Es una metáfora poderosa para la colaboración cultural. La idea evolucionó rápidamente. Decidieron que el evento de Madrid incluiría no solo música y gastronomía, sino también narrativas sobre el proceso creativo, sobre cómo las diferencias pueden convertirse en puntos de fuerza cuando hay respeto mutuo y visión compartida. 2. Semanas antes del viaje, recibieron una llamada inesperada de Marina, la representante de la discográfica. Ustedes han sido el tema principal en nuestras reuniones ejecutivas, dijo. El concepto evolucionó tanto que estamos considerando transformar esto en algo mayor que un contrato de 3 álbumes. Pues, ¿qué quieres decir?, preguntó Gabriela. Queremos proponer una asociación a largo plazo, una serie de proyectos que documenten diálogos culturales a través de música y gastronomía. No solo álbumes, sino libros, documentales, tal vez hasta una serie para streaming. Era una propuesta que superaba todas las expectativas iniciales, pero también representaba un nivel de compromiso y exposición pública que necesitarían considerar cuidadosamente. Hablemos sobre esto cuando regresen de Madrid, continuó Marina. Queremos ver cómo funciona el primer evento internacional antes de finalizar cualquier cosa.
Cuando colgaron, Miguel y Gabriela quedaron en silencio por algunos momentos, procesando las implicaciones de lo que habían escuchado. «Parece que Madrid será más que nuestro primer evento internacional», dijo finalmente Gabriela. «Parece que será nuestro examen final para una vida completamente nueva». Se abrazaron, sintiendo el peso de la responsabilidad, pero también la excitación de estar a punto de descubrir hasta dónde podrían llevarlos sus sueños compartidos. La llegada a Madrid fue como entrar en un sueño que se materializaba lentamente. El aeropuerto, las calles de adoquines, los tranvías, todo parecía conspirar para crear la atmósfera perfecta para lo que estaban a punto de realizar. Miguel y Gabriela se hospedaron en una pequeña posada en el barrio de La Latina, elegida estratégicamente por su proximidad con los lugares donde el flamenco nació y aún pulsaba en las noches madrileñas. Era importante para ellos absorber completamente la cultura local antes de crear su diálogo artístico. El evento estaba programado para una semana después, en un palacete histórico en el centro que había sido convertido en espacio cultural. Pero los días anteriores serían cruciales para los preparativos y principalmente para las colaboraciones con los artistas locales. Su primera reunión fue con Elena Rodríguez, una flamenca respetada de 40 años que había aceptado participar en el proyecto después de escuchar grabaciones de las composiciones de Miguel. Se encontraron en una taberna tradicional donde el aroma a jamón y el sonido de conversaciones animadas creaban el escenario perfecto para una conversación sobre música y tradición. «Ustedes entienden que el flamenco no es solo una música, ¿verdad?», dijo Elena, sus ojos oscuros estudiando a Miguel y Gabriela con curiosidad. «Es una forma de sentir el mundo, la nostalgia, la melancolía, pero también la esperanza». «Es exactamente eso lo que queremos comprender», respondió Miguel. «Fue no para copiar, sino para crear un puente genuino entre nuestras experiencias mexicanas y la sensibilidad española». Elena sonrió, pareciendo aprobar la respuesta. «Entonces, vamos a trabajar juntos. Pero quiero que sientan el flamenco verdadero primero. Esta noche iremos a un tablao auténtico, no para turistas, sino donde los madrileños realmente van». La noche que siguió fue transformadora. En el pequeño tablao escondido en las callejuelas de La Latina, Miguel y Gabriela experimentaron la música española en su forma más pura. Había una intimidad dolorosa en las voces que se elevaban entre las mesas, una manera de transformar el sufrimiento personal en belleza colectiva que los conmovió profundamente. «Ahora entiendo», susurró Miguel a Gabriela durante una pausa. «Entre las presentaciones, el flamenco no es actuación, es confesión. Y nuestra música mexicana, nuestra música es celebración, incluso cuando habla de dolor. Es diferente, pero puede dialogar con esto». En los días siguientes, Miguel trabajó intensamente con Elena, creando arreglos que permitirían que elementos del flamenco y de la música mexicana conversaran sin que ninguno perdiera su identidad. Era un proceso delicado, que exigía sensibilidad cultural y técnica refinada. Paralelamente, Gabriela colaboraba con Juan Silva, un chef español innovador que había aceptado crear platos especiales para el evento. Juntos, exploraban cómo ingredientes típicos españoles podrían prepararse con técnicas que ella había desarrollado en México, creando sabores familiares, pero sorprendentes. «La idea no es fusión por la fusión», explicó Juan mientras experimentaban diferentes combinaciones de condimentos. «Es encontrar puntos donde las dos tradiciones culinarias se reconocen mutuamente». El trabajo de preparación era intenso, pero también profundamente educativo. Miguel y Gabriela se encontraban aprendiendo no solo sobre cultura española, sino también redescubriendo aspectos de su propia cultura mexicana a través del contraste. 3 días antes del evento, recibieron una noticia inesperada. Críticos gastronómicos y musicales de varias capitales europeas habían confirmado su presencia, atraídos por la originalidad del concepto. La presión aumentó considerablemente. ¿Y si no funciona?
Miguel confesó sus inseguridades a Gabriela mientras caminaban por las calles de Madrid al final de un día particularmente intenso de ensayos. «Entonces, aprendemos y mejoramos para la próxima», respondió ella con una naturalidad que lo tranquilizó. «Miguel, ya hicimos algo que nunca se había hecho antes. Independientemente del resultado específico de esta noche, ya probamos que nuestra idea funciona. ¿Cómo logras mantener esa calma? Porque confío en nosotros, en ti, en mí, en lo que construimos juntos». En la víspera del evento, hicieron un ensayo general con todos los colaboradores españoles. El palacete había sido transformado en un ambiente mágico, con mesas dispuestas de forma que crearan intimidad, incluso en un espacio amplio, iluminación suave que destacaba tanto a los músicos como los platos, y una acústica cuidadosamente ajustada. El ensayo fue perfecto. Cada transición entre música y gastronomía fluía naturalmente. Las colaboraciones con los artistas locales creaban momentos de genuina emoción, y el concepto de diálogo cultural se materializaba de forma tangible y conmovedora. Cuando terminó, Elena se acercó a Miguel con lágrimas en los ojos. Lo lograron. Crearon algo que honra tanto al flamenco como a la música mexicana, sin disminuir ninguno de los dos. Juan tuvo una reacción similar respecto al trabajo gastronómico con Gabriela. «Nunca pensé que podría aprender tanto sobre cocina española trabajando con una mexicana». La mañana del evento, Miguel despertó con una serenidad que no esperaba sentir. A su lado, Gabriela dormía tranquilamente, y por primera vez en 1902 semanas, se permitió simplemente observarla y reflexionar sobre el extraordinario viaje que habían recorrido juntos. 6 meses atrás, él era un músico frustrado sirviendo mesas para sobrevivir. Ella era una empresaria exitosa, pero atrapada en una rutina predecible. Ahora estaban en Madrid, a punto de presentar una creación artística única para críticos internacionales, representando no solo sus propias ambiciones, sino también una nueva forma de pensar la colaboración cultural. «Estás pensando en voz alta», dijo Gabriela abriendo los ojos y sonriendo. «Estaba pensando en cómo llegamos hasta aquí». «¿Y cuál fue tu conclusión?» «Que a veces los mejores planes son aquellos que nunca planeamos conscientemente». Ella se acercó y lo besó suavemente. «¿Listo para esta noche? Listo para cualquier cosa, siempre que sea contigo». El día pasó rápidamente entre preparativos finales, últimos ajustes y la llegada gradual de los invitados internacionales. A las 8 de la noche, el palacete estaba lleno con una audiencia sofisticada y expectante. Miguel y Gabriela hicieron la apertura juntos, explicando el concepto del evento y presentando a sus colaboradores españoles. Había una elegancia natural en la manera en que se presentaron como socios artísticos y personales, sin drama innecesario, pero con una autenticidad que inmediatamente conquistó a la audiencia. El primer plato fue servido acompañado por una composición original de Miguel que incorporaba sutilmente elementos melódicos del flamenco. La reacción fue inmediata, murmullos de aprobación, expresiones de sorpresa placentera, algunos invitados cerrando los ojos para absorber mejor la síntesis entre sonido y sabor. A medida que avanzaba la noche, la energía en el salón se intensificaba. Cada nueva combinación de plato y música revelaba capas adicionales del diálogo cultural que habían creado. Elena cantó una versión emocionante de un flamenco clásico que Miguel había armonizado con elementos mexicanos, creando un momento de belleza trascendente. El punto culminante llegó con el postre, cuando Miguel y Gabriela tocaron juntos una composición que había nacido específicamente en Madrid, inspirada por sus caminatas por las calles de la ciudad. Era una pieza que capturaba perfectamente la melancolía española filtrada a través de la esperanza mexicana. Cuando la última nota resonó por el salón, el silencio fue total por algunos segundos. Entonces, los aplausos estallaron en una ovación que duró varios minutos. Invitados se pusieron de pie, algunos visiblemente emocionados, otros haciendo anotaciones frenéticas. La crítica del país se acercó durante la recepción posterior al evento. En 20 años cubriendo eventos culturales nunca vi nada parecido.
Ustedes no solo crearon una experiencia única, crearon un nuevo formato artístico. Comentarios similares vinieron de otros críticos e influenciadores culturales presentes, pero lo que más conmovió a Minautzins, Miguel y Gabriela fueron los agradecimientos personales de invitados que contaron cómo la experiencia había despertado memorias, emociones y reflexiones sobre sus propias historias culturales. Cuando el último invitado se retiró, ya pasaban las 2 de la madrugada. Miguel, Gabriela, Elena y Juan se sentaron juntos en el palacete vacío, compartiendo una botella de vino español y procesando lo que acababan de vivir. «Ustedes cambiaron algo en mí esta noche», dijo Elena. «Me hicieron redescubrir aspectos del flamenco que había olvidado. Y ustedes me enseñaron que la tradición no es inmovilidad», añadió Juan. «Es base para la creación». Más tarde, solos en su habitación en la posada, Miguel y Gabriela finalmente pudieron absorber completamente la magnitud de lo que habían logrado. «Lo conseguimos», dijo Gabriela, acurrucándose en sus brazos. «Más que eso, creamos algo que va más allá de nosotros mismos. ¿Y ahora? Ahora volvemos a México y descubrimos hasta dónde puede llevarnos este viaje». Se durmieron abrazados, exhaustos pero profundamente realizados, sabiendo que habían dado un paso definitivo hacia un futuro que prometía ser extraordinario. El regreso a México fue acompañado por una avalancha de repercusiones que superaron todas las expectativas. Todavía en el aeropuerto, Miguel recibió docenas de mensajes de felicitación, invitaciones para entrevistas y propuestas de colaboración. El evento de Madrid había sido documentado por periodistas presentes y las críticas positivas se esparcieron rápidamente por las redes sociales y medios especializados. Pareja mexicana revoluciona escena cultural europea con fusión inédita entre música y gastronomía, destacaba el titular del principal periódico cultural del país. Miguel y Gabriela crean nuevo formato artístico que conquista a críticos internacionales, anunciaba otro. Pero lo que más impresionó fue la reacción en el propio Alcázar. Los empleados los recibieron con una fiesta improvisada, orgullosos de formar parte de un emprendimiento que estaba ganando reconocimiento internacional. Roberto, siempre formal, no logró esconder la emoción al abrazarlos. «Ustedes trajeron al mundo entero a conocer nuestro trabajo», dijo, con la voz entrecortada. «Entonces, en 30 años de gastronomía, nunca pensé que viviría algo así». En los días siguientes, Marina de la discográfica llamó para programar una reunión urgente. El éxito de Madrid había acelerado todas las negociaciones y ahora había propuestas concretas sobre la mesa que exigían decisiones rápidas. Se reunieron en la oficina de Gabriela en el Alcázar, un ambiente que ahora parecía pequeño ante la magnitud de los proyectos que se presentaban. La receptividad internacional fue más allá de cualquier proyección que hicimos, comenzó Marina, abriendo una carpeta repleta de documentos. «Tenemos solicitudes para eventos en 12 ciudades europeas, 3 en Estados Unidos, e incluso una propuesta de Japón». Miguel y Gabriela intercambiaron miradas. Era exactamente el tipo de éxito que habían soñado, pero la velocidad con que estaba ocurriendo era casi vertiginosa. «Y hay más», continuó Marina. «Una plataforma de streaming quiere documentar todo su viaje. No solo los eventos, sino el proceso creativo, la historia personal, cómo empezó todo. Sería una serie de 6 episodios con un presupuesto considerable». «¿Una serie sobre nosotros?», preguntó Gabriela, claramente sorprendida. «Sobre ustedes, sobre el concepto que crearon, sobre cómo 2 mexicanos están cambiando la forma en que el mundo piensa, la relación entre arte y experiencia sensorial». La idea era tentadora, pero también intimidante. Significaría exponer aspectos de sus vidas que habían mantenido privados, transformar su historia personal en entretenimiento público. «Necesitamos hablar sobre esto», dijo Miguel. «Son muchos cambios ocurriendo muy rápidamente». «Claro, pero no tarden mucho en decidir. El mercado cultural se mueve rápido, y oportunidades como estas tienen fecha de caducidad». Después de que Marina saliera, Miguel y Gabriela quedaron solos en la oficina, procesando la intensidad de las propuestas.
Es todo lo que siempre quisimos, dijo Gabriela, pero su voz cargaba una vacilación inédita. Entonces, ¿por qué no estamos celebrando? Porque es aterrador. Esta velocidad, esta exposición, a veces siento que estamos perdiendo el control sobre nuestra propia historia. Miguel entendió perfectamente lo que ella quería decir. El éxito estaba llegando tan rápidamente que apenas tenían tiempo para absorber cada logro antes de que la siguiente oportunidad se presentara. ¿Qué tal si hacemos una pausa?, sugirió. Algunos días solo para nosotros, sin reuniones, sin planificaciones, solo para redescubrir por qué comenzamos todo esto. Gabriela sonrió pareciendo aliviada con la sugerencia. ¿Dónde quieres ir? A ningún lado. ¿Qué tal si nos quedamos aquí mismo, pero viviendo como si fuéramos turistas en nuestra propia ciudad? Fue, así como pasaron los siguientes 3 días, redescubriendo su ciudad y a sí mismos. Visitaron museos que nunca habían conocido, caminaron por barrios que raramente exploraban, comieron en pequeños restaurantes que descubrieron por casualidad. Era como si estuvieran saliendo nuevamente, pero ahora con la profundidad de quienes habían compartido logros y desafíos significativos. Durante un almuerzo en un pequeño bistró en el centro histórico, Gabriela hizo una reflexión que cambiaría la perspectiva de ambos sobre el futuro. ¿Te diste cuenta de que nuestra relación sobrevivió al éxito? ¿Cómo así? Muchas parejas se separan cuando la vida profesional despega. Las presiones, las oportunidades diferentes, las tentaciones, pero nosotros nos volvimos más unidos. Miguel también lo había notado. En vez de competir entre sí o de que el éxito creara distancia, se habían convertido en socios aún más sólidos. Creo que es porque nuestro éxito siempre ha sido compartido, dijo. No es mío o tuyo, es nuestro. Y porque nuestra asociación personal vino antes que la profesional. El amor precedió a la ambición. Era una percepción importante, que los ayudó a encontrar claridad sobre las decisiones que necesitaban tomar. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta para todas estas propuestas?, preguntó Miguel. Aceptamos todo lo que fortalece lo que ya tenemos y rechazamos todo lo que pueda separarnos o transformarnos en algo que no somos. Con ese criterio establecido, regresaron a las negociaciones con una visión más clara. Aceptaron los eventos internacionales, pero establecieron un cronograma que permitiría periodos regulares en casa. Acordaron hacer la serie documental, pero insistieron en tener control editorial sobre cómo se contaría su historia. El espacio en Ciudad de México, que había quedado en segundo plano durante la preparación para Madrid, volvió a ser prioridad. Decidieron que sería inaugurado 3 meses después, creando una base sólida en México antes de aventurarse en giras internacionales extensas. Fue durante los preparativos para Ciudad de México que recibieron una llamada que cambiaría nuevamente sus perspectivas. Miguel, aquí es Fernando Sánchez del Conservatorio Nacional. Tenemos una propuesta que puede interesarles. Fernando explicó que el conservatorio estaba creando un curso pionero sobre artes integradas, enfocado en formar profesionales capaces de trabajar en la intersección entre diferentes lenguajes artísticos. Querían invitar a Miguel y Gabriela a ser profesores visitantes, compartiendo sus experiencias prácticas con estudiantes de música, gastronomía y otras artes. Sería solo un día por semana, explicó Fernando. Pero creemos que ustedes podrían inspirar a una nueva generación de artistas a pensar de forma más integrada. La propuesta tocó algo profundo en ambos. Enseñar significaría no solo compartir conocimiento, sino también continuar aprendiendo, manteniendo contacto con las bases teóricas de su trabajo práctico. Nos encantaría participar, respondió Gabriela sin dudar. La primera clase ocurrió la semana siguiente. Se encontraron frente a un grupo de 20 estudiantes, músicos, chefs, artistas visuales, algunos aún indecisos sobre sus carreras. La diversidad del grupo era estimulante. Ustedes están aquí porque creen que las fronteras entre las artes son artificiales, comenzó Miguel. Nosotros estamos aquí porque vivimos eso en la práctica y queremos compartir tanto nuestros aciertos como nuestros errores. La clase se transformó rápidamente en una conversación fascinante.
Los estudiantes hacían preguntas perspicaces sobre el proceso creativo, sobre cómo equilibrar tradición e innovación, sobre los desafíos prácticos de trabajar con múltiples lenguajes artísticos simultáneamente. Una alumna de gastronomía preguntó: ¿cómo saben cuándo una combinación funciona? ¿Existe alguna fórmula? No existe fórmula, respondió Gabriela. Existe sensibilidad, experimentación y valor para equivocarse, y principalmente existe comunicación constante entre los socios. Un estudiante de música quiso saber sobre las dificultades técnicas de componer para complementar sabores. La música no ilustra el sabor, explicó Miguel. Crea un espacio emocional, donde el sabor puede ser mejor percibido. Es una relación de apoyo mutuo, no de subordinación. Al final de la primera clase, ambos salieron energizados de una forma diferente de lo que sentían después de las presentaciones. Era una energía más reflexiva, más conectada con propósitos mayores que el éxito inmediato. Creo que necesitamos esto, dijo Gabriela mientras caminaban por el campus. Esta conexión con el aspecto educativo de lo que hacemos. Enseñar nos obliga a ser más conscientes de nuestros propios procesos y nos recuerda por qué comenzamos todo esto. Esa noche, en casa, hicieron una reevaluación completa de sus proyectos futuros. Decidieron que la dimensión educativa sería integrada a todas sus actividades. No solo las clases en el conservatorio, sino talleres en los eventos internacionales, contenido educativo en la serie documental e incluso un libro compartiendo sus técnicas y filosofías. Queremos ser más que entertainers, dijo Gabriela, mientras hacían anotaciones sobre sus nuevas metas. Queremos ser catalizadores de otras creaciones. Queremos que nuestra historia inspire a otras personas a encontrar sus propias formas de integrar sus pasiones. Era una evolución natural de sus objetivos, que mantenía la ambición artística, pero añadía una dimensión de responsabilidad social que los completaba como artistas y como personas. Cuando finalmente se fueron a dormir, sabían que habían encontrado un equilibrio entre éxito personal y contribución colectiva que guiaría todas sus decisiones futuras. Los años siguientes fueron un viaje extraordinario, que superó con mucho las expectativas iniciales. Miguel y Gabriela se convirtieron en referencias globales en artes integradas, viajando por el mundo con sus noches sensoriales, lanzando álbumes aclamados por la crítica, publicando libros que se volvieron bestsellers y protagonizando la serie documental que fue un éxito en diversas plataformas. El Alcázar continuó siendo su base, el laboratorio donde nuevas ideas eran probadas antes de ser llevadas al mundo. El espacio en Ciudad de México se convirtió en un centro cultural vibrante, atrayendo a artistas de diversas áreas para colaboraciones y residencias. A pesar del éxito y la fama, Miguel y Gabriela lograron mantener la esencia de lo que los unía. Su relación se profundizó con el tiempo, basada en respeto mutuo, admiración constante y la capacidad de enfrentar desafíos juntos, tanto profesionales como personales. Hubo momentos difíciles, por supuesto. La presión de las giras, las expectativas crecientes, la dificultad de equilibrar la vida pública y privada. Todo esto puso a prueba la solidez de su asociación. Pero de cada crisis emergían más fuertes, reafirmando su compromiso el uno con el otro y con la visión que compartían. La dimensión educativa de su trabajo se volvió cada vez más central. Las clases en el Conservatorio Nacional evolucionaron hacia un programa completo de posgrado en artes integradas, atrayendo a estudiantes de todo México y de otros países. Talleres y conferencias se convirtieron en parte integral de sus giras, inspirando a miles de personas a explorar la intersección entre sus propias pasiones. En una tarde de primavera, 10 años después de aquella primera noche en el Alcázar, Miguel y Gabriela estaban sentados en la oficina de ella, revisando los planes para la próxima temporada. El espacio estaba lleno de recuerdos, fotos de eventos internacionales, premios, borradores de proyectos futuros. «Parece que fue ayer cuando entraste a El Alcázar por primera vez», dijo Gabriela, sonriendo.
Y parece que fue toda una vida. Ya atrás, respondió Miguel, tantas cosas han cambiado, pero lo esencial permanece igual. Lo esencial era el amor que sentían el uno por el otro, la pasión por la creación y la creencia inquebrantable en el poder de la colaboración. Elius, teléfono sonó. Era Roberto, el jefe de sala del Alcázar, que ahora era más que un empleado. Era parte de la familia que habían construido. Señora Gabriela, señor Miguel. La voz de Roberto sonaba emocionada. Acabamos de recibir la noticia. El Alcázar ha sido elegido el mejor restaurante del mundo por la Guía Internacional. Silencio. Miguel y Gabriela se miraron, procesando la magnitud de la noticia. El Alcázar, que había sido el punto de partida de todo, ahora alcanzaba la cima de la excelencia gastronómica global, reconocido no solo por la comida, sino por la experiencia completa que ofrecía. Roberto, dijo finalmente Gabriela, con la voz entrecortada, esto es increíble. Créanlo. La guía mencionó específicamente cómo ustedes lograron redefinir el concepto de fine dining, integrando arte y gastronomía de forma inédita. Y cómo la autenticidad de ustedes, la historia personal detrás de todo, tocó al mundo. Cuando colgaron, Miguel y Gabriela se abrazaron, las lágrimas corriendo libremente. No eran lágrimas de tristeza, sino de gratitud y realización. Lo logramos, susurró Miguel. No solo para nosotros, sino para todos los que creyeron en nosotros. Creamos algo que perdurará, respondió Gabriela. Un legado. El legado no era solo el Alcázar premiado, los álbumes exitosos o la serie documental. Era la prueba de que era posible construir una vida y una carrera basadas en pasiones genuinas, que la colaboración entre diferentes talentos y culturas podía generar resultados extraordinarios, y que el amor verdadero era el ingrediente más poderoso de todos. Aquella noche, el Alcázar celebró como nunca antes. Empleados, colaboradores, amigos y familiares se reunieron para celebrar el logro histórico. Miguel y Gabriela dieron un discurso juntos, agradeciendo a todos los que formaron parte del viaje desde Mindovis el primer día. Esta noche, dijo Miguel sosteniendo la mano de Gabriela, celebramos no solo un premio, sino el valor de arriesgarse, la belleza de la colaboración y el poder transformador del amor. Y queremos que la historia de El Alcázar, continuó Gabriela, sea un recordatorio de que los sueños más hermosos son aquellos que construimos juntos. Al final de la noche, cuando el salón estaba casi vacío, Miguel y Gabriela se encontraron en el centro del espacio, en el mismo lugar donde habían bailado por primera vez. La orquesta de cámara tocaba suavemente el vals que había marcado el inicio de todo. ¿Quieres bailar?, preguntó Miguel extendiendo la mano. Me encantaría. Bailaron. Allí en el corazón de El Alcázar, rodeados por los recuerdos de una década extraordinaria. Ya no era un baile prohibido, sino una celebración de todo lo que habían logrado juntos. Mientras se movían suavemente al ritmo de la música, Miguel miró a Gabriela, viendo en ella no solo a la compañera de vida y de trabajo, sino la inspiración que había rescatado sus sueños y lo había ayudado a construir un futuro que jamás se habría atrevido a imaginar solo. Ellos eran la prueba viviente